Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Él. Amén. Amén. Bueno, no es la primera vez que estoy con ustedes, ¿ya? Es la tercera vez que soy invitado para poder predicar, ¿ya?, en este lugar. Para mí es un privilegio, es un honor de poder ser parte también de poder entregarle el mensaje, ¿no? Y la gloria sea para nuestro Señor. Me siento, como decía mi hermano, ya me siento bastante cómodo aquí porque también soy participante junto con la iglesia, con el grupo de jóvenes en EGED o en GED, ya, y conozco a muchos jóvenes que hemos estado trabajando y también algunos hermanos adultos también. Amén, la gloria sea para nuestro Señor. Yo les invito a que puedan abrir sus Biblias, ya, en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Y antes de iniciar el mensaje, ¿no?, para algunos que quizás no me conocen, ¿no?, mi nombre es Yuri Maticorena, ¿ya? Soy de nacionalidad peruana también, tengo 16 años ya aquí en Chile, casado con mi esposa, ¿ya?, 3 hijos, una nieta y también un integrante más, que es el yerno, que también es el hijo, ¿no? Es parte de la familia también. Doy gracias a Dios por mi familia, pero también gracias a Dios porque también he tenido muy buena acogida aquí en Chile, ¿no? Y todo es por la obra y misericordia de nuestro Padre Celestial. Si me sale un P es porque todavía sigue el acento peruano, ¿no? Y si me sale un po es porque ya me adapté al Chile, al chilenismo. Bien, la gloria sea por el Señor. Yo me preguntaba, y es bastante difícil bajar de peso, adelgazar. Es muy rápido es subir de peso y estoy quizás en esa lucha y me dicen, debes salir a correr. Entonces yo le digo, yo todos los días salgo a correr. Salgo a correr la cortina del baño, la cortina del living, pero yo sé que estoy en ese proceso, ¿ya? Y para ello, igual, para este tipo de, de actitud, de poder, siempre uno tiene que evaluarse para ver en qué condición estamos nosotros, cada uno, ¿no? Y qué es lo que nosotros debemos hacer para nosotros poder determinar y hacer estos ejercicios que nos llevan a nosotros a bajar de peso, pero también a evaluarnos cómo está nuestra contextura, cómo está nuestro cuerpo. Bien, hermano, todavía no vamos a leer el texto que le dije, pero el tema de esta mañana que yo tengo, o como puse, es evaluarnos para triunfar en la vida. ¿Ya? Evaluarnos para triunfar en la vida. Nuestra vida generalmente es un rompecabezas y que lo que estamos nosotros construyendo es con nuestras acciones diarias. Hermanos, los exámenes en el tiempo de la vida escolar o en el tiempo de la universidad o el tiempo universitario tenían un solo fin. ¿Cuál era ese fin? Era el de evaluarnos, nuestro avance, evaluar nuestro conocimiento de lo que nosotros hemos aprendido. Recuerden ustedes, a ver, retrocedamos un poco nuestra memoria, el último examen que ustedes realizaron, ya sea en la primaria o en la universidad, o quizás mucho en su posgrado. ¿Recuerdan el último examen que ustedes rindieron? ¿Sí? Y pongámonos a pensar, ¿con qué nota ustedes rindieron ese examen? ¿Cómo se califican ustedes? ¿Fue positivo?
¿Fue negativo? ¿Ustedes creen que aprobaron bien? Y para ello tenía que ver un esfuerzo, un sacrificio para poder responder a ese examen y poder avanzar a otro curso o titularse también. Y para ello determina esfuerzo. Y quiero también decirle, amados hermanos, ya que en nuestra vida espiritual también es necesario que nosotros nos hagamos una evaluación, ya cómo está nuestra vida, ya, y que eso a nosotros nos va a permitir a podernos desarrollar en nuestras diversas etapas de nuestra vida, ¿ya? Si nosotros queremos crecer o ser alguien en la vida, nosotros pasamos por etapas. Primeramente en forma personal, en forma educacional. Nosotros tenemos que pasar etapas, y la cual quizás también cuesta mucho sacrificio. Nos cuesta mucho sacrificio estudiar para pasar de curso, y si nosotros queremos tener una profesión, también nos cuesta mucho sacrificio. Y en la vida espiritual, en la vida cristiana también nosotros necesitamos ese tipo de sacrificio, ¿ya? Y en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, tengo otra versión, pero es la misma también, ahí donde nosotros vamos a guiarnos este tema. Dice así: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos, ¿o acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Repetimos: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos, ¿o acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos de que no hayan pasado la prueba. Oremos un momento, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, gracias queremos darle, Señor mi Dios, en esta mañana, Señor mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque cada día usted hace milagros en nuestras vidas, Señor. Al levantarnos podemos ver, podemos escuchar, podemos palpar, podemos degustar de los alimentos, podemos caminar. Solamente es por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido poder estar aquí en tu casa, Señor. Venimos con esa intención, Señor, con ese deseo de poder alabarte, de poder escuchar tu palabra, Señor. Pero quizás también muchos hemos venido quizás con situaciones difíciles en nuestra vida que nosotros estamos viviendo en estos momentos, Señor. Señor, yo te ruego, Señor, que en esta mañana, Padre Celestial, Señor, que tu siervo, Señor, mengue más tu palabra prevalezca, Señor. Señor, permíteme predicar con el poder de tu Santo Espíritu, no con mi conocimiento ni mi sabiduría, Señor, sino con sabiduría tuya, que es a través de tu palabra, Señor. Padre, prepara los corazones aquí de mis hermanos, Señor, mi Dios, para que puedan recibir tu palabra, Señor, con amor, con agrado. Porque no han venido por simple casualidad, Señor. Han venido porque usted ha permitido para que podamos recibir esta palabra, este pan de vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos así, Padre Celestial, en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Según este texto que hemos leído, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué Dios nos ordena a su iglesia que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Y vamos a ver 3 puntos importantes por qué Dios quiere que nosotros nos examinemos nosotros. Y primeramente es para poder nosotros dejar de hacer lo malo. Dios quiere que nosotros nos examinemos a nosotros mismos para dejar de hacer lo malo. Amén. El 2 Corintios, más abajo en el verso 8, dice: nosotros nada podemos hacer contra la verdad.
sino a favor de la verdad. Pablo, aquí el apóstol Pablo, ya en esta afirmación que dice que no podemos hacer nada contra la verdad, sino a favor de la verdad, está diciendo a la iglesia de Corintios, ya, que él jamás podría actuar en una forma contraria al evangelio. En otras palabras, el deseo del apóstol Pablo, a través de este texto, ya, es parte de una evaluación que quiere que la iglesia de Corintios eviten de pecar y que las relaciones con el Señor sean las mejores. Ahora, al nosotros evaluarnos como cristianos, ya, teniendo el punto de vista o la partida, que es la palabra de Dios, ya, vamos nosotros a poder darnos cuenta de cada acción, ya, que nos esté llevando a pecar y poder así pedirle a Dios perdón y dejar de hacer lo malo de pecar. O sea, para nosotros evaluarnos, según el texto que nosotros hemos leído, para dejar de hacer lo malo, primeramente tenemos que reconocer qué es lo que contiene la palabra de Dios y qué nos lleva para que nosotros podamos actuar en forma diferente. Por eso que Pablo decía a la iglesia de Corintio, ya decía a la iglesia de Corintio, nosotros nada podemos hacer en contra de la verdad. ¿Y dónde encontramos nosotros la verdad? En la palabra de Dios. Y no podemos irnos en contra de ello, porque aquí nos habla de una forma clara que nosotros debemos seguir la verdad para nosotros conducirnos en nuestro vivir diario. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿por qué Dios nos ordena que nosotros nos examinemos? Hemos visto primeramente para dejar de hacer lo malo. Pero también Dios nos ordena que nosotros nos examinemos, ¿ya?, para que la palabra nos sirva a nosotros de advertencia. ¿Ya? Nos examinemos nosotros ¿para qué? Para que la palabra a nosotros nos sirva de advertencia. Dios espera, ¿ya?, que en la palabra de Dios, en los consejos de la palabra de Dios que se encuentran en la Biblia, nos sirvan como criterios de referencia para nuestro crecimiento integral y para que ellos nosotros debemos tomar varias consideraciones. El Señor nos dice que a través de la palabra, Él nos advierte que nosotros debemos evaluarnos para nuestro crecimiento integral, sea personal, social y espiritual. Y primeramente, hermanos, nosotros debemos examinarnos y debemos primeramente reconocer los aspectos positivos en nuestra vida o nuestras fortalezas, como también nosotros debemos reconocer cuáles son nuestras falencias o nuestros aspectos negativos en nuestra vida o en nuestra persona. Ahora, una persona o un cristiano o cada uno de nosotros que quiere alcanzar el éxito en la vida va a depender mucho ¿de qué? De la gran medida en la forma en que tú, cómo te identifiques el peso de cada una de ellas en tu vida. Amados hermanos, también es importante analizar que tal vez tú crees que es una debilidad, que una debilidad pueda que sea ser una fortaleza tuya, o viceversa. Hermanos, muchas veces tenemos que pensar y decimos, yo soy débil en esta área de mi vida. O también podemos decir, yo soy fuerte en esta área de mi vida. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta de ellos, amados hermanos? Muchas veces podemos decir que nuestra debilidad puede ser lo contrario, puede ser nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza puede ser quizás también nuestra debilidad. Porque el apóstol Pablo dice que en las debilidades él se gloriaba. Él tomaba esa fuerza. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos débiles en algo, ¿cómo nosotros podemos fortalecernos en esa debilidad? Nos podemos fortalecer cuando nosotros acudimos en humildad y en oración al Señor. Decir, Señor,
yo soy débil en esta cosa. No sé cómo actuar, cómo puedo responder a ello. Porque estamos acudiendo a Dios. Y nosotros nosotros notemos que cuando nosotros acudimos a Dios en esa forma humilde y sencilla, nosotros nos estamos fortaleciendo porque el Espíritu de Dios nos está dando esa fuerza para poder nosotros acudir a Él. Pero es todo lo contrario cuando nosotros muchas veces nos jactamos en nuestra fortaleza y decimos, yo puedo hacer, es el yo, el conocimiento de uno, mas no acudimos a Dios. Porque nosotros pensamos que lo podemos hacer con nuestra propia fuerza, con nuestro propio conocimiento. Pero en la vida cristiana, no es por nuestra fortaleza o por nuestro conocimiento, sino que nuestra fortaleza viene y depende. ¿De quién? De Dios, cuando nosotros acudimos a Él en humildad y en sencillez de corazón. Amén, hermanos. Es necesario, hermanos, considerar dos elementos equilibrantes. Y estos son los procesos y los resultados. Los procesos, amados hermanos, son las acciones que nosotros tomamos para actuar en una circunstancia específica. En Proverbios capítulo 9, verso 9, dice, dale al sabio y se hará más sabio, enseña al justo y aumentará tu saber. Hermanos, en todo acto que nosotros hagamos en nuestra vida, vamos a hacerlo de dos formas, sabiamente o neciamente. Amén. Y para nuestras acciones sean hechas sabiamente, tenemos que considerar algo muy importante, y que esta comienza solamente cuando nosotros conocemos y caminamos de la mano de Dios. Hermanos, ¿dónde nosotros encontramos la sabiduría de Dios? ¿En la televisión? ¿En los amigos? ¿En los libros? Amén, hermanos. Conocemos la sabiduría en la palabra de Dios. Conocemos la sabiduría en la palabra de Dios. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, más sabio el Señor nos va a hacer a nosotros. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser más agradable ante los ojos de Dios. Hermanos, ¿cuán sabios somos nosotros en estos momentos? ¿Cuántos nosotros tenemos de conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuánto conocemos nosotros de la palabra de Dios para nosotros podernos desempeñar en nuestra vida diaria? Hermanos, solamente cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, nosotros vamos a actuar neciamente en nuestro vivir diario. Porque muchas veces nosotros nos desanimamos, porque muchas veces nosotros no tenemos esas ganas, ese deseo de poder nosotros aprender de la palabra, de poder venir a estudiar la palabra de Dios, de poder venir a las reuniones, de poder venir a las actividades de la iglesia. Hermanos, es preocupante muchas veces, el hermano decía, veo aquí muchas sillas vacías. No sabemos el por qué. Hermano, algo que a mí me impactó en un estudio en los Estados Unidos de las iglesias evangélicas, del 100%, y esto es real, en un culto dominical, del 100% de los que se congregan, dice que el 98% de las personas que están en los cultos, dice, no están ni ahí con el mensaje, porque sus pensamientos están, el culto, no sé, no me gusta la canción, no me gusta el pastor, cómo predica, qué tengo que hacer, qué tengo que cocinar, tengo que ir a ver a mis hijos. Un sinnúmero de cosas que pasan por nuestras mentes. Y muchas veces, hermanos,
encontramos a las iglesias que son iglesias fome. Generalmente los jóvenes que me dicen, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, la iglesia es fome, no me gusta porque es pura palabra nada más y que no hay otras cosas. Están buscando cosas que les atraigan, hermanos. Pero mi pregunta es, ¿por qué encontramos fome en las iglesias? ¿Por qué la juventud encuentra fome a la iglesia? ¿Por qué muchas veces los adultos encuentran también fome a las iglesias? ¿Por qué encuentran fome a las reuniones o a las actividades, hermanos? Nosotros tenemos que pensar que el fondo es uno. Yo me ponía a pensar y analizaba y decía, ¿por qué? Y retrocedía yo el tiempo cuando yo estaba también, cuando era joven, cuando tenía 17, 18 años, hace poco nada más, no muchos años atrás, ya, se ríe, hermano, soy joven todavía, y me ponía a pensar, ya, si yo no le encontraba fome a la iglesia, entonces, ¿cuál era ese secreto, hermanos? Y el secreto, amados hermanos, porque muchas veces nuestra juventud o los adultos encuentran fome a la iglesia, porque no hay una verdadera relación íntima con el Señor. Porque si hubiera una intimidad, una relación, un encuentro personal con el Señor, por lo que Él hizo en tu vida, nunca vas a encontrar fome una actividad. Nunca vas a encontrar fome la palabra de Dios. Nunca vas a encontrar fome cuando vengas a congregarte en la iglesia y poder compartir con tus hermanos. Porque la palabra dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a encontrar fome a algo que lo que realmente el Señor hizo con nuestras vidas? Tenemos que examinarnos nosotros, evaluarnos cómo estamos nosotros espiritualmente, cómo está nuestro conocimiento, cómo está nuestra sabiduría de la palabra de Dios. ¿Qué cuánto conocemos la palabra de Dios? ¿Qué cuánto nosotros poner en práctica y en acción de lo que nosotros conocemos a través de la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios muchas veces nos va a parecer dura en nuestras vidas, pero si va a ser dura es para nuestro bien, hermano, no para nuestro mal. Muchas veces nosotros queremos que no nos digan las verdades que dicen en la palabra de Dios. Nos estamos convirtiendo muchas veces en iglesias light, que solamente nos gusta que nos diga para satisfacer nuestras necesidades. Y nosotros no estamos para nosotros satisfacer las necesidades, sino para hablar la verdad. De eso viene el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hemos visto, ¿ya?, de los procesos. Y para eso nosotros necesitamos el proceso. ¿Para qué? Porque solamente cuando nosotros conocemos y caminamos de la mano de Dios, ¿ya?, así nosotros no vamos a nosotros poder actuar sabiamente con el conocimiento de la palabra de Dios. Si realmente queremos actuar cada vez más con sabiduría, ¿ya?, y equivocarnos menos en nuestras decisiones, entonces nosotros debemos conocer más a Dios. ¿Qué tanto nosotros conocemos a Dios? Hermano, muchas veces también me preguntaba, ¿cómo es conocernos a Dios? Hoy en la mañana, antes de llegar, estábamos en la escuela dominical, en la iglesia, y estábamos conversando ahí con los hermanos y decíamos, ¿cómo es la comunión con Dios? Y cómo podía yo, en mi mente decía, ¿cómo yo puedo explicarles a ellos? Y quizás ustedes han escuchado, quizás estos consejos, quizás ustedes han escuchado lo que muchas veces otras personas nos dicen a nosotros. Nuestra relación, nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios es como cuando nosotros estamos pololeando, ¿ya? Y cuando yo pololeaba con mi esposa, ¿ya?, cuando tenía 17, 18 años, para mí era estar todos los días quizás con ella, pasear,
bromear. Y yo recuerdo que quizás ella también escribía en un cuaderno Yuri e Isabel, o Isabel y Yuri, y te amo. Y nos gustaba siempre pasar momentos con la persona que nosotros amamos, ¿ya? Porque si el enamoramiento fuera fome, yo diría, ¿para qué voy a ir? Si es fome mi enamorada, no, no habla, no me gusta cómo es ella. No, hermano. Igual en el matrimonio también. Hemos visto casos, hermanos, de que los esposos muchas veces no quieren llegar a la casa temprano, quieren llegar tarde. ¿Por qué? Porque ven fome muchas veces a su esposa, porque no quieren conversar con ella. No, ¿por qué? Porque no le agrada cómo está vestida o cómo llega. Hermano, ¿y por qué sucede esas cosas? ¿Por qué cuando muchas veces hay esas partes en el matrimonio que no quieren verse los unos para los otros, inclusive no quieren ni tener intimidad? ¿Por qué? Porque se perdió, ¿qué? La relación, se perdió, ¿qué? La comunión, se perdió, ¿qué? La intimidad, se perdió, ¿qué? La confianza, hermanos, en nuestra relación con Cristo también. Cuando no hay comunicación, cuando no hay sinceridad, perdemos todas estas cosas. ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no vienes a los cultos? ¿Por qué no vienes a prepararte, hermanos? ¿Cómo se pierde la comunión con el Señor? Primeramente, cuando dejas de orar. Cuando dejas de orar, dejas de leer la Biblia. Cuando dejas de leer la Biblia, dejas de congregarte en la iglesia. Y cuando dejas de congregarte en la iglesia, no quieres saber nada de Dios. Evaluémonos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cómo está nuestro tiempo de la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo que nosotros venimos aquí a la iglesia a aprender del Señor? Tenemos que examinarnos y evaluarnos. ¿Cómo estamos nosotros? Aquí no nos da a entender el Señor que debemos evaluarnos y te va a poner una nota. Ah, ya, bueno, porque tú has leído o lees o oras una hora diario, ya yo te voy a poner 7 o te voy a poner 5. No. Sino aquí lo que el Señor está viendo, lo que quiere que nosotros nos evaluemos para que nosotros podamos estar en comunión con el Señor. Porque algún día cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a rendirle cuenta, es al Señor. Y la palabra dice que algunos, aunque por fuego, van a ser salvos. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero tenemos que evaluarnos cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros pasemos estos procesos, porque son procesos, lo que nosotros estamos pasando etapas, vamos a ver resultados. Amén. Y las personas que nos rodean verán que el poder de Dios y nosotros volvemos nuevamente a los caminos del Señor. Hermanos, ¿cuántos testimonios nosotros hemos escuchado de personas? Mira, esta persona, desde que está yendo a la iglesia, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? O como muchas veces hemos escuchado, ¿cómo quisiera ser como mi vecino o mi vecina? ¿Cómo quisiera ser como mi compañero de estudio? ¿O cómo quiere ser como mi compañero de trabajo? Que es diferente, a pesar de las cosas que le hace, él es diferente. Y nosotros tenemos que ser diferentes, porque Cristo nos dijo que nosotros tenemos que ser diferentes, de poder llevar el evangelio a otros. ¿Pero a través de qué? A través del amor, hermano. ¿Y cómo podemos nosotros tener ese conocimiento del amor? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta en nuestra vida cómo estamos, cómo nos hemos evaluado para ver los resultados. Y hermanos, ¿quién mira los resultados en nuestras vidas cristianas? ¿Quién mira nuestros resultados en nuestra vida cristiana que nosotros hemos cambiado? Quizás, hermanos, nosotros podemos venir a la iglesia y decir, oh, el hermano que espiritual viene con su Biblia, así, oh, hermano, sí. Pero, hermanos, quien nos evalúa a nosotros
Es el Señor, aparte del Señor, es lo que están más cerca de nosotros. ¿Y quién está más cerca de nosotros? Nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares. Hermanos, ser cristiano en el hogar es lo más difícil que puede haber porque nos conoce a cada uno de nosotros. Pero para ello nosotros tenemos que actuar sabiamente, amados hermanos, actuar sabiamente. ¿Y por qué, hermanos? Porque muchas veces nuestros hijos, ahí tenemos que nosotros ver esos resultados. Muchas veces nos quejamos, ¿por qué nuestros hijos no vienen a la iglesia? ¿Por qué nuestros sobrinos o nuestros seres queridos no vienen a la iglesia? ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros escuchamos un mensaje aquí en la iglesia y vamos y predicamos otro mensaje en nuestros hogares. O vamos, predicamos otro mensaje en nuestro trabajo o en nuestro centro de estudios. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la casa comenzamos a apelar de los hermanos, comenzamos a comentar de los hermanos, comenzamos a murmurar de los hermanos. Ese es el mensaje que muchas veces nosotros llevamos y nuestros hijos, nuestros seres queridos dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para que estén pelando? ¿Para que estén murmurando? Tenemos que evaluarnos, amados hermanos. Tenemos que examinarnos cómo estamos nosotros. Por eso, ¿cómo queremos que nuestra familia, nuestros seres queridos sean alcanzados? Es a través de nuestros testimonios, amados hermanos. A través de qué es lo que nosotros decimos. ¿Y eso por qué, hermano? Porque no actuamos sabiamente. Porque desconocemos lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque el Señor quiere que nosotros nos evaluemos o nos examinemos. ¿Por qué nos dice? Otro punto, es para crecer en amor y en buenas obras. El Señor quiere que nosotros nos evaluemos. Para nosotros crecer en la vida es para crecer en amor y en buenas obras. Hermanos, la obediencia a evaluarnos bajo la palabra de Dios nos va a mostrar el amor que nosotros le tenemos a Dios. Y los resultados es según lo que nosotros amamos a Dios. En este proceso, amados hermanos, vamos a darnos cuenta que el deseo de Dios es que nosotros crezcamos cada día. Hermanos, nuestros padres, ¿cuál es el deseo de nuestros padres? O nosotros como padres, ¿cuál es el deseo de padres para con nuestros hijos? Que sean alguien en la vida, que puedan crecer de bien. Nos esforzamos para darles a ellos muchas cosas, ¿ya? Dios también igual nos ofrece muchas cosas a nosotros. Nos da muchas cosas, muchas herramientas a nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que tomarlas y actuar y ponerlo en práctica de las cosas que el Señor nos da a nosotros. Hermanos, en Efesios capítulo 4, lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos, del verso 13 al 16, yo tengo otra versión, ¿ya? Pero es lo mismo. Dice el verso 13 al 16, Efesios, lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe, ¿ya? Efesios capítulo 4, versos del 13 al 16, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. Hermanos, ¿qué debemos evaluarnos ahora que hemos escuchado? Debemos evaluarnos 3 áreas, hermanos.
Primeramente, nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida ministerial, es decir, nuestra vida de iglesia. Nuestra vida personal, ¿cómo está nuestra relación con Dios, como decía hace un momento? ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? ¿Cómo está mi relación con mi prójimo? ¿Cómo está nuestra relación? En nuestra vida familiar, ¿cómo está mi relación con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está nuestra relación con ellos? Tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo está mi relación con mis hermanos de carne? ¿Cómo está mi relación con ellos? Tenemos que nosotros examinarnos y ver. Porque muchas veces decimos ser cristianos, pero mi relación, ¿cómo está con ellos? Muchas veces somos cristianos y a veces no nos hablamos con nuestros hermanos porque hemos tenido alguna desavenencia, un malentendido o porque hemos discutido por una u otra cosa. Eso no nos va a ayudar a nosotros a crecer en la vida espiritual. Al contrario, eso nos va a estancar en nuestra relación con el Señor. Amén, hermanos. ¿Cómo está mi vida ministerial? ¿Cómo está mi vida de iglesia? ¿Asisto a la iglesia? ¿Estoy asistiendo o estoy acudiendo a los estudios, a las clases bíblicas? ¿Ya? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo está? ¿Estoy diezmando? ¿Cómo está mi vida ministerial con el Señor? Y a veces es un tema bastante delicado cuando se habla del diezmo, de las ofrendas. Porque hay mucho, o se dice muchas cosas referente a este tema. A mí muchas veces me han preguntado eso también en mi iglesia. ¿Cuánto tengo que diezmar, pastor? Y siempre le respondo, hermano, lo que tú quieres dar, dalo de corazón y de amor. Pero también le respondo, hermano, tu compromiso es según la intimidad que tú tienes con el Señor. Según la relación íntima que tú tienes con el Señor, Él va a poner en disposición a tu corazón lo que realmente le corresponde a Él. Como está tu relación con Dios, es lo que tú vas a dar a la iglesia. Esa es la respuesta, hermanos. Porque Jesús dice, da todo. ¿Y qué es todo? Porque tenemos que entender que el Señor nos da todo a nosotros. Pero es tu relación y tu intimidad a que te lleva a poder dar lo que realmente tú tienes que darle al Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué paso nosotros o qué paso yo debo dar ya para esta evaluación? Primeramente, hermano, ¿qué paso tú puedes dar? Y quiero decirle, amados hermanos, primeramente, reconocer el nivel en que nosotros nos encontramos. No sé si a ustedes le ha sucedido, o quizás en el caso mío, o en el caso de mis hijos, o cuando nosotros entrábamos al colegio también, a la entrada, nos tomaban una prueba a nosotros, o un examen. A ver, ¿en qué nivel estás? ¿En qué cuánto de conocimiento tienes tú para poder cursar este curso? Al menos los extranjeros, o cuando cambian de un lugar a otro lugar y van a otra escuela, primeramente le toman una prueba para ver en qué nivel se encuentra esa persona o ese niño, para poder de ahí tomar la determinación si realmente viene al curso que solicita o adelantarle o generalmente retroceder el curso. Hermanos, en este aspecto, ¿qué debo hacer yo? Primeramente, amados hermanos, reconocer y seamos sinceros, y aquí dice la palabra, debemos ser sinceros en reconocer en qué nivel te encuentras tú en este momento.
Si tú quieres crecer, si tú quieres ser maduro en la vida cristiana, si tú quieres avanzar, primeramente tienes que ponerte a pensar, reflexionar y decir, ¿desde qué punto de partida voy a salir? ¿Cuál es mi punto de partida hoy? ¿En qué situación te encuentras tú en estos momentos? ¿Cuál es tu nivel espiritual que tú crees que tienes en este momento? Desde ahí nosotros tenemos que partir para nosotros poder crecer, reconocer el nivel en que nosotros nos encontramos. Hermano, si nosotros no sabemos dónde estás, tampoco sabrás cuánto has avanzado en tu vida espiritual. Si realmente tú no sabes en qué punto estás, nunca vas a saber cuánto has avanzado o cuánto has crecido en tu vida espiritual. Y también tú tienes que determinar un plan de acción. ¿Ya? Ya que si no sabes qué pasos dar, nunca podremos avanzar en lograr lo que tú deseas. Hermano, pongámonos nosotros un plan de acción. ¿Qué debo hacer yo para que de este momento yo pueda crecer y que mi relación con el Señor sea una relación genuina, una relación íntima con el Señor? Pero también para nosotros reconocer el nivel en que nosotros nos encontramos, ¿ya? Tenemos que nosotros disciplinarnos. ¿Cuán disciplinados somos nosotros? ¿Cuán disciplinados somos en nuestra vida espiritual con el Señor? ¿Qué tiempo nosotros le dedicamos? ¿Qué hora nosotros le dedicamos al Señor? Hermanos, cuando le decía referente de la encuesta, que en las iglesias, es algo sorprendente en los Estados Unidos, que solamente de todos los que se congregan, solamente el 2% prestan atención del mensaje, de la palabra. Yo me ponía a pensar y decía, cuando nosotros estamos en casa, ¿cuánto por ciento nosotros prestamos atención a la televisión? O por ejemplo, yo no digo que no deben hacerlo, ¿no? O por ejemplo, en los partidos de las eliminatorias del Mundial, generalmente los varones, los hombres, estamos concentrados los 45 minutos y no queremos que nadie nos interrumpa. Ya, y si viene nuestro hijo y dice, papá, no, ya espérate después, que acabe el primer tiempo y ahí te digo todas las cosas. Hermanos, muchas veces somos inconsecuentes en esa parte cuando nosotros decimos hay que prestar atención. Y esto me pasó hace poco. Yo estaba viendo una película, ya, y mi hijo de 4 años me dice, papá, yo quiero que me prepares mi leche, decía. Y estaba concentrado en la película y decía, hijo, no me moleste, cuando dé réclame o propaganda, ahí yo te voy a preparar. Hermano, a veces no prestamos atención. Nos concentramos muchas veces en las cosas que el mundo nos ofrece. Pero cuando nosotros venimos y escuchamos el mensaje, nos cuesta concentrarnos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos cuesta concentrarnos en el mensaje, en la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta muchas veces arrodillarnos y orar al Señor? ¿Por qué nos cuesta muchas veces venir a estudiar la palabra de Dios, hermano? Porque no tenemos una vida disciplinada. Porque también nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, ¿qué paso debemos hacer para esta evaluación? Decidir levantarnos si hemos caído. Amados hermanos, muchas veces en nuestro vivir diario, en nuestra vida cotidiana, como cristianos, muchas veces nos caímos o nos caemos. Y en el caernos muchas veces nosotros nos desanimamos. Hermano, la fortaleza de poderse levantar está en el intento de seguir haciéndolo, hermano. Si te caíste una vez, levántate otra vez. Si te caíste, levántate otra vez. Si te caíste, levántate otra vez. Porque el Señor sabe cuál es tu intención. El Señor no ve tu caída, el Señor ve cuando tú te levantas. Y el enemigo quiere que nosotros estemos caídos.
Y el Señor siempre va a ver cuando cada vez que tú te caes, tú te levantas. Porque la palabra de Dios dice, hermano, cuando nosotros cometemos pecado, la palabra de Dios dice bien claro en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo dice la palabra, lo declara la palabra de Dios. Y Él dice también que nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Lo que a Dios, si tú has pecado y tú lo has confesado, a Dios no le interesa de aquí para allá, sino le interesa de aquí en adelante. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes de ello, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha levantado, nos ha sanado a cada uno de nosotros, hermanos, a través de su sangre. Y cada vez que nosotros estamos en esta situación debemos acudir a Él. Porque con su sangre Él nos salvó, nos redimió, nos lavó. El único sacrificio del Cordero Cristo. Él murió, se sacrificó una sola vez por cada uno de nosotros. Una sola vez. Y para siempre, dice la palabra de Dios. Y para siempre. Amén, hermanos. Voy concluyendo, amados hermanos. Cuando nos evaluamos, podremos nosotros saber cuánto hemos avanzado en el mandato bíblico. En Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13, dice la palabra, ¿qué pide de ustedes el Señor? Dice, solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes, para que de toda majestad. Tú eres santo Dios, gloria a Dios, de toda majestad. Dilo, tú eres santo Dios, gloria